Bueno, gracias por continuar con 8 puntos. Bueno, doctora, quisiera profundizar en lo que estaba diciendo ya el doctor Maldonado, me pareció muy interesante, ¿no? Esta lectura de los argumentos judiciales de otro país para ayudarme a mí a resolver los problemas de mi país. Sí, hace un momento también lo señalaba frente a una pregunta que usted me formuló. Se habla del diálogo judicial. ¿Esto por qué? Porque el derecho constitucional y dentro de él el derecho de los derechos humanos es un derecho universal. A ello se agrega el hecho de que entre nuestros estados vivimos condiciones similares, condiciones de desigualdad, de estados democráticos que están, a pesar de que llevamos muchos años de independencia, pues de todas maneras en formación. Entonces todo eso hace que en el momento en el que los jueces, en que las autoridades en general, pero estamos hablando de los jueces, deban tomar decisiones de administrar justicia, por ejemplo, para verificar la constitucionalidad de una norma, resulte pertinente conocer cuál ha sido la postura que sobre el particular han adoptado jueces por gracia de la región. El ejemplo que daba Antonio es muy importante y podríamos encontrarlo, digamos que en otros casos, por ejemplo, con relación a los derechos sociales, a la protección de condiciones de igualdad mínima para las personas que viven en una sociedad. Los jueces constitucionales en América Latina han ido circulando decisiones que sobre este particular se han adoptado con un importante liderazgo, por ejemplo, por la Corte Constitucional Colombiana. ¿Por qué? Porque las condiciones de pobreza y desigualdad de nuestras sociedades son comunes. Y esto es importante porque no solamente está reconociendo el valor que tiene la jurisprudencia en los estados de la verbigracia de la región, sino porque también aprende de la experiencia, de algo que ya se ha decidido, se ha resuelto y que eventualmente ha podido tener una verificación de su eficacia para los efectos de adoptar decisiones pertinentes en los estados en donde se resuelve el asunto. Ahora, ya Michael, algo que se ha discutido aquí a lo largo quizás de los últimos 5 años es la percepción que existe en algunas fuerzas políticas de que la Sala de lo Constitucional ha caído en lo que llaman activismo judicial. Y básicamente hay una tensión entre los textualistas y originalistas y los que creen que la Constitución es un documento vivo. Unos dicen básicamente se han inventado derechos en este país o se han eliminado derechos. Bueno, primero nos recordamos que hay otros países como Inglaterra que ni siquiera tienen una constitución escrita y aún así expresan principios constitucionales. Eso ya le da una cierta idea que el marco constitucional en una democracia, la democracia más antigua, incluso del mundo al menos occidental, como es Inglaterra, ni siquiera necesita una constitución escrita. Por lo tanto, esa pregunta es muy relativa. Y es una discusión que se da, sobre todo en Estados Unidos, dentro de un marco muy definido que tiene que ver también con el escepticismo de la sociedad en Estados Unidos frente al poder de los jueces en general. Volviendo al asunto, yo creo que lo que aplica para la Constitución también aplica para el derecho en general. El derecho es interpretable. En el derecho penal, esto es muy estricto en por qué el principio de legalidad como derecho humano básico nos obliga a atarnos directamente al texto, pero en materia constitucional creo yo que es como la condensación de la sociedad. Uno tiene que interpretar la Constitución de acuerdo al desarrollo de la sociedad y no puede quedarse en el pasado, siempre tomando en cuenta, obviamente, el espíritu que tenían los constitucionalistas a la hora de escribir la Constitución.
Este es, creo yo, el límite de la interpretación y uno no debería sobrepasarlo. Una otra cosa es, y esta ha sido la crítica más bien a la Sala Constitucional, que ella se haya pronunciado sobre materias que ni siquiera se habían planteado en el litigio. Entonces, ahí sí hay una línea muy fina entre lo que los juristas llamamos obiter dicta, ¿ya? Es decir, materias que podrían informar la materia que está en disputa y trabajar o mencionar o incluso decidirlas de una manera paralela, o más allá de la obiter dicta, agarrar un tema que no ha sido parte del litigio y decidirlo por sí mismo. No tengo ninguna opinión sobre si estas críticas son verdaderas o no, porque desconozco, tengo que reconocer los detalles de la jurisprudencia de la sala, pero yo he entrevistado con los 4 magistrados que están en la sala y no me dieran la impresión que son magistrados irresponsables en esta materia. Ok, tengo un par de minutos más, quiero ir con usted, doctor Maldonado, para hacerle una última pregunta que tiene que ver ya con el proceso de elección que van a realizar los diputados de la Asamblea. ¿Debe ser público y, digamos, divulgado a través de redes sociales, de medios de comunicación, que todo el mundo que tenga algún nivel de interés pueda verlo? Sí, este proceso a cargo de la Asamblea Legislativa respetuosamente consideramos que debe ser gobernado por el principio de la máxima transparencia y la máxima publicidad. Si hubiera habido alguna limitación o debilidad en la fase previa, esta debiera ser superada de acuerdo a las potestades amplias de la Asamblea Legislativa, de manera tal que no quede ninguna duda, que acá no ha habido ninguna componenda bajo la mesa y ningún acuerdo entre partidos, sino que los candidatos y candidatas han sido elegidas estrictamente en base al mérito y a sus virtudes y experiencias profesionales. Ok, con eso ya nos vamos a quedar, doctor Maldonado, doctora Correa, doctor Jean Michael Simón. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta noche aquí en 8 en Punto. Gracias por su invitación. Ustedes, amigos, se quedan con la programación de Canal 33. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos y hay que cuidarla. Hola, buenas noches. Ya hay informes sobre el proceso de selección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. De eso y más hablamos hoy a las 8 en punto. Bueno, este segmento es presentado gracias a el Banco Agrícola. Sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta noche nos acompañan los doctores Jean Michael Simón. Él es miembro del panel de expertos independientes. Él es experto en sistemas de justicia. También nos acompaña el señor Antonio Maldonado. Él es también miembro del panel experto independiente y es maestro en Derecho Internacional. Y también nos acompaña la señora Magdalena Correa, miembro del panel de expertos independientes, y ella es doctora en Derecho Constitucional. Bienvenidos a 8 en Punto. Gracias. Bueno, quisiera comenzar con usted, doctora Magdalena Correa, hablando acerca de qué encontraron en el proceso de elección de estos magistrados de la sala. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera referirme a las normas jurídicas que regulan el procedimiento, y en ellas encontramos que en efecto existen en el sistema normativo salvadoreño 2 procedimientos paralelos, uno el que se adelanta ante el FEADES y otro el que se adelanta ante el CNJ, y hemos creído a partir del estudio de estas disposiciones que este doble procedimiento no asegura
ni igualdad de condiciones en el proceso de selección, ni que los candidatos o candidatas que se postulen o que en definitiva seleccione el Consejo Nacional de la Judicatura aseguren la máxima idoneidad de magistrados para ocupar un cargo de tanta importancia como el de la Sala de lo Constitucional. Ahora, Jean Michael, ¿usted coincide con esa conclusión también? Plenamente, eso no es la primera vez que estamos diciendo esto. En una visita en enero de este año ya enfatizamos que este es el mal principal del proceso de la selección de precandidatos a la Sala Constitucional, y no solamente a la Sala Constitucional, sino más bien parece que es un procedimiento que aplica también para otros cargos altos en el Poder Judicial y que debe ser reformado. Ahora, doctor Maldonado, ¿cuál es su conclusión personal de esto? Bueno, como integrante de un panel integrado por 3 personas de experiencia y probidad en esta materia, no expresamos solamente opiniones personales, sino que expresamos opiniones que hemos adoptado por consenso. Y para responder su pregunta de una manera más integral, creo pertinente hacer referencia a los 3 componentes esenciales de nuestro mandato. Uno es hacer un análisis de la arquitectura constitucional y legislativa del modelo de selección y elección de magistrados en El Salvador. 2, la observación del proceso de selección mismo, como usted bien lo ha notado, llevado a cabo tanto ante el Consejo Nacional de la Judicatura como ante FEDAES. Y 3, hacer una valoración siguiendo los parámetros utilizados por el Consejo Nacional de la Judicatura respecto de los méritos de los candidatos y candidatas que se presentaron a este concurso. De tal manera que, por supuesto, expresamos de manera, en primer lugar, sólida y unánime la primera convicción, y es que si bien este modelo de selección de magistrados en El Salvador cumplió un papel importante en un contexto histórico de recuperación de la democracia, de justicia transicional, es decir, de el paso que hay entre el pasado autoritario y el presente moderno y democrático, en la actualidad este modelo, debido a esta suerte de inconsistencia en la lógica de tomar decisiones, es decir, hay 2 lógicas en curso, una la que lleva a cabo el Consejo Nacional de la Judicatura y otra la que lleva a cabo FEDAES. Este modelo, más allá de sus buenas de sus buenas intenciones, es un modelo que estructuralmente no garantiza una elección idónea de los méritos, no garantiza un acceso transparente y amplio a los candidatos, tanto por parte de los propios órganos de selección como, más grave aún, de parte de la ciudadanía, y hace difícil, desde la perspectiva de trabajo que hemos tenido nosotros en virtud de nuestro mandato, incluso una veeduría internacional. Entonces, acá hay un problema que, reconociendo el valor que ha tenido el proceso y reconociendo la intención de las autoridades salvadoreñas de abrir lo máximo que se puede la estructura del proceso, debido a este tema del diseño en su arquitectura, más allá de esas buenas voluntades, hay un tema que finalmente no se resuelve porque las lógicas no coinciden. Ahora, ¿cuál es la falla en ese diseño de la arquitectura que usted está mencionando? La falla principal es que, de un lado, tenemos, lo voy a decir de manera esencial, ¿no? Lo que hemos visto es un proceso que, el proceso a cargo del CNJ, que tiene como objetivo y sobre todo como metodología de trabajo y estructuralmente por los pasos que implementa, el propósito de tomar una decisión de rigor basada en los méritos de los candidatos. ¿Esa es la falla o esa es la virtud? Esa es la característica. FEDAES se gobierna más o menos bajo esos mismos objetivos, pero en la práctica termina siendo un proceso plebiscitario, un proceso electoral, donde se hace muy difícil, debido a la estructura del proceso, analizar en rigor
las virtudes de los candidatos. Ambos al final tienen como común denominador de debilidad el que no producen una fuente de transparencia que es la que correspondería de acuerdo a modernos estándares internacionales, porque también es importante decir que este proceso lo hemos analizado desde la perspectiva no solo de las normas que rigen hoy día en El Salvador, un Salvador distinto, posterior a la situación de conflicto armado interno que vivió, los acuerdos de paz vigentes, etcétera, unas instituciones democráticas consolidándose y fortaleciéndose, pero no solo hemos visto esa parte, sino también hemos visto estándares internacionales. Y en este punto quisiéramos hacer referencia, por ejemplo, de manera importante, a los criterios y conceptos que los relatores especiales de la ONU sobre independencia e imparcialidad de los magistrados y abogados han expresado en términos generales e incluso respecto de El Salvador. Acá había una misión especial de una relatora, la señora Gabriela Naúl, sobre El Salvador. En todo caso, hemos tratado de incorporar esos estándares que en suma nos hablan precisamente de esto que estamos tratando en el informe, de las virtudes y debilidades que no solo se observan en El Salvador, se observan en todas partes del mundo. Y a este respecto, por supuesto, también hay que hacer referencia a la segunda fase. Segunda fase que nosotros, de acuerdo a nuestro mandato, no vamos estrictamente a observar. Es decir, la elección, pero ya en la Asamblea Legislativa. Exactamente, que es la fase a cargo de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, en el informe sí señalamos, a partir de los parámetros internacionales que hemos recogido, precisamente las debilidades en que incurre una fase de elección a cargo de un órgano político. Y esto lo señaló de manera muy clara también otro relator especial de la ONU, el señor Leandro Espuy, en un informe donde tocó los sistemas de elección de magistrados vigentes en el mundo. Ahora, doctora Correa, da la impresión entonces que, como están escritas las reglas entonces en el proceso de selección de estos dos órganos, tanto el CNJ como de la FEDAES, hay perfectas intenciones y quizás intenciones codificadas en el texto de los reglamentos, pero a la hora de las horas, lo que estoy entendiendo al doctor Maldonado es que esto terminó siendo un concurso de popularidad. ¿Es así? Bueno, debemos reconocer que ha habido avances y el doctor Maldonado lo traía a cuento. En particular, el año pasado, el Consejo Nacional de la Judicatura emitió un manual en el que fijó con mayor claridad las reglas de juego del proceso de elección. Y otro tanto ocurrió en el FEDAES con un reglamento desde el cual se propuso, o cada una de estas instituciones tuvo la intención de mejorar la claridad de las reglas que iban a adoptarse para los procesos. Entonces, esto no podemos ocultar lo que es un avance. Sin embargo, en la medida en que no se aseguran dentro de esos requisitos especiales exigencias para que las y los candidatos, además de reunir unas condiciones mínimas, aseguren que tienen las calidades que exige la importancia del cargo, eso dio lugar a que, por ejemplo, en el proceso del FEDAES, pues efectivamente los y las candidatas que quedaron incluidos dentro de la lista de personas elegidas por el censo de abogados y abogadas del país, pues reuniera condiciones mínimas, pero no esas en las que debe pensar un país para sus magistrados o magistradas. Y con relación al procedimiento del Consejo Nacional de la Judicatura, aunque reunió mayores exigencias, por ejemplo, una característica, para elegir jueces se necesita presentar un examen, para elegir magistrados no. ¿Qué examen es el que en definitiva posee este procedimiento? El de la entrevista. Y revisadas, como lo hicimos las entrevistas, resulta que las preguntas, lastimosamente, no estaban dirigidas a verificar el conocimiento, la capacidad argumentativa, las especialidades que debe reunir una persona que está llamada a interpretar la Constitución y asegurar que el orden jurídico del Estado se someta a la Constitución. Entonces, todo esto hace que no se tengan las mejores condiciones y en ese orden de ideas, pues la capacidad de los magistrados por elegirse ante la Asamblea Legislativa no esté ciertamente asegurada. Bueno, con ese día nos vamos a ir a la pausa, aunque me deja realmente frustrado con lo que me acaba de decir, porque hemos hecho una infinidad de programas, tanto de República como Hecho en Punto, precisamente
exhortando a quienes son los órganos de selección de que profundizaran en la filosofía judicial de las personas que van a proponer como magistrados. Pausa, ya volvemos. Gracias por continuar con Banco Promérica. Cuenta con la garantía de rapidez de cajas donde te atienden en 20 minutos o en menos. Bueno, Jean Michael, quiero ir con usted porque yo he hecho algunos, digamos, señalamientos aquí en 8 en punto, y lo hicimos también en República, sobre el hecho de que los candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, para mí por lo menos, aunque en este país no lo es, deberían ser jueces, pero aquí tenemos abogados del ejercicio privado que son candidatos, de los cuales probablemente no tenemos ningún tipo de jurisprudencia ni de ningún tipo de prueba o rastro sobre la manera en que van a razonar judicialmente algo. Es decir, a menos que sea académico y que tenga papeles, digamos, en los que de repente han expuesto sus ideas, básicamente son completos desconocidos. Y si a eso le sumamos que me están diciendo que la entrevista, como ustedes la leyeron, es básicamente una entrevista de trabajo y no una entrevista profunda sobre filosofía judicial, entonces no tenemos garantía de que estos candidatos van a ser los mejores. Bueno, lo que hace falta en ese proceso, eso no es la primera vez que también se señala, es el norte. Es decir, no está definido el norte del proceso. Y el norte del proceso es, queremos tener a los mejores magistrados constitucionales. Pero para eso necesito definir claramente cuáles son los elementos que debería llenar esta persona para poder calificar para este ideal. Para empezar, no creo que necesariamente debería ser un juez, pero bien, como lo menciona, un académico que no sea solamente un académico de derecho, sino que sepa de constitucional. No se me explica de por qué muchos de los candidatos tienen varias especialidades, menos en derecho constitucional, cuando la materia es el derecho constitucional. No se me explica de por qué un laboralista o un civilista estaría calificado para ese puesto, cuando podría quizás también presentarse para un cargo de la Sala Civil de la Corte Suprema, pero no necesariamente para esto. Y lo segundo es, yo creo que realmente la ciudadanía debería en su momento discutirlo y fijar ella misma, y con el apoyo de los medios de comunicación, sus elementos para saber qué quieren, ¿no? Y qué debería definirse a nivel de las autoridades. Entonces, doctor Maldonado, en esas transcripción de entrevistas que ustedes leyeron, ¿qué tipo de preguntas entonces se le hicieron a los candidatos? Bueno, fue interesante observar, por ejemplo, que una pregunta que podía haber sido explotada, desarrollada mucho más, la pregunta referida a la corriente del pensamiento jurídico, fue desde nuestro punto de vista, con todo respeto lo decimos, meramente formal, es decir, hecha casi de manera mecánica. Esa es una pregunta fundamental porque eso atañe precisamente a lo que mi colega, el doctor Simón, decía respecto de qué tipo de magistrado buscamos elegir para una sala de lo constitucional en el contexto en el que vive esta nación en este momento. Y ciertamente sobre esto se han pronunciado también diversos expertos y nosotros anotamos en particular un pronunciamiento de precisamente un relator especial de la ONU en independencia de magistrados que hace énfasis en la necesidad que estas preguntas estén vinculadas al contexto y los desafíos históricos que vive el país. Entonces, por supuesto, en El Salvador, como en mi país, en el Perú, como en cualquier otro país, en Colombia, con más o menos problemas que tienen un denominador común, los asuntos referentes a violaciones de derechos humanos son importantes. Es decir, no hacer la pregunta en abstracto, desvinculada del contexto, sino más bien vincularla a un contexto y a un papel determinado de una judicatura. Esa fue una pregunta que nos parece que debió haber sido mejor aprovechada en las entrevistas y mejor desarrollada, no solo por los candidatos que hicieron lo que pudieron,
pero creo que ya correspondía a los interrogadores a tratar de profundizarla más. Entonces, doctora Correa, de esas entrevistas que ustedes leyeron, no podemos nosotros concluir con rigurosidad que las personas que van como candidatas son conocedoras a profundidad del constitucionalismo. Exacto. Y con un ingrediente adicional. Lo cierto es que la Sala de lo Constitucional, que está por reemplazarse en 4 de sus 5 miembros, ha cumplido en los últimos años un papel trascendental. No todas sus decisiones han sido aplaudidas por la gran mayoría, pero las más de las personas que integran la comunidad jurídica salvadoreña reconocen el enorme avance que en la consolidación de una cultura constitucional ha supuesto la jurisprudencia de esta última sala. Eso fuerza naturalmente, pues por lo que desde el derecho constitucional se conoce como el precedente, a que los magistrados que sigan conozcan ese precedente, por la seguridad jurídica, la certeza jurídica que otorga esa forma de interpretar el derecho que, salvo por razones suficientemente sólidas, deba ser modificado por esta sala. Es decir, el hecho de que cambien los magistrados no significa necesariamente que va a cambiar el precedente, pero si las y los magistrados no conocen ese precedente, pues las opciones de que estas formas de interpretar el derecho se vayan a alterar es enorme. ¿Y eso qué causa? Pues que los avances que ha supuesto esta doctrina que ha creado la Sala Constitucional vigente se vayan a perder, entre otras por desconocimiento del mismo por parte de los nuevos magistrados o magistradas. Ok, quiero que pongamos en pantalla, esto es parte del manual del CNJ, es una tabla de ponderación para evaluar a los aspirantes. Esto lo publicaron los colegas del periódico El Mundo y dice así: las fases: verificación curricular, porcentaje 50%, evaluación psicológica 10% y sociolaboral, entrevista 40%. No sé si esto es preciso, tal y como lo reportaron mis colegas del Mundo, que no dudo que hayan actuado con rigurosidad. Jean Michael, me parece que esto pareciera que fuese una evaluación, una diferenciación de categorías, pero para, no sé, para contratar un periodista quizá. Bueno, en cuanto a la revisión curricular, creo yo que los criterios han sido bien definidos y también bien desagregados en cuanto a sus elementos y los parámetros de medición que se implementaron también han sido racionales y lógicos, y yo creo que idóneos también para medir la capacidad de las personas. Pero estas son obviamente, esos son datos duros que son verificables a través de documentación. Eso es un 50% del peso. En cuanto al otro 10% que está mencionado ahí, que es la prueba psicométrica o psicológica y la sociolaboral, hemos visto la metodología, aunque no hemos podido acceder a los datos y por lo tanto no nos vamos a pronunciar sobre esto, la metodología aparece más o menos también dentro de los parámetros que al menos yo conozco en los países en la vecindad que se han implementado, que era el problema de los 40%. Y si uno no tiene claro el perfil, toda la valoración, y eso es un problema adicional, queda en la subjetividad de cada uno que evalúa estas personas. Si usted ve en el manual, usted no va a ver ninguna ponderación de los distintos elementos que deben incluir la evaluación de la entrevista. Ni siquiera cuando uno revisa las entrevistas, muchos de estos puntos han sido materia de las entrevistas. Así que las conclusiones de las entrevistas quedan en lo oscuro y lo más grave es quedan en la subjetividad total de la persona y por lo tanto generan un resultado poco transparente para terceros. Ahora, doctor Maldonado, este proceso de selección y las transcripciones de las entrevistas son divulgadas al resto de abogados que supuestamente deben votar, o simplemente se quedan con ponencias que de repente se armaron y en la que se promete, si yo llego a ser juez haré esto o haré lo otro,
¿O realmente los abogados están eligiendo con conocimiento de causa sobre la filosofía judicial? Que intuyo que no, pero bueno. La respuesta merece valorar los dos componentes que hacen parte del sistema de elección actual, vigente. En el caso del CNJ, el CNJ, debemos reconocer, hizo esfuerzos para que estas entrevistas fueran difundidas a través por lo menos fueron televisadas, nuestra secretaría accedió totalmente a las entrevistas, se admitieron observadores a participar observándolas. Hubo entendemos, una difusión limitada de los resultados a través de Twitter, no observamos una página más amplia para difundirlas, y en el caso de FEDAES esto fue mucho más restringido. Reiteramos que en el caso de FEDAES lo que vimos básicamente fue un hecho, una toma de decisión gremial basada fundamentalmente en la popularidad y en el voto electoral, no en los méritos de los candidatos. Y quisiera unir este punto a un punto que me parece también importante destacar, y es que en el siglo XXI, el tipo de magistrado o magistrada constitucional que una nación como El Salvador requeriría es un magistrado muy diferente del que se podría haber esperado antes de 1945, en que nace el derecho internacional de los derechos humanos. Hoy el magistrado de una sala de lo constitucional, como lo han demostrado los magistrados que integran esta sala al declarar la inconstitucionalidad de la ley de amnistía y otras decisiones importantes expresadas en su jurisprudencia, hoy día el magistrado de un tribunal constitucional tiene una función no solamente de control de la Constitución, sino también de control de la convencionalidad. Es decir, no solo examina la consistencia de las decisiones internas de cara al estándar constitucional, sino también las evalúa de cara a las obligaciones internacionales que ha adquirido, en este caso, el Estado salvadoreño es un actor muy importante desde hace muchísimos años de la escena internacional, y por tanto es suscriptor y Estado parte de la mayor parte de los tratados y convenciones internacionales de derechos humanos, derecho internacional humanitario, etcétera. Por tanto, el magistrado en lo constitucional no solo debe saber de derecho constitucional en un sentido estricto, sino también debe saber de esas otras disciplinas modernas que se han desarrollado mucho y que realmente no son de gran conocimiento y especialidad. Lo que vimos en las entrevistas es que este tema casi ni siquiera fue mencionado, muy raras excepciones fue tocado, por lo tanto no apreciamos que los candidatos pudieran ser capaces de, si son elegidos, hacer una función, ejercer una función de control convencional. Okay. Como decía, vamos a la pausa y ya volvemos. Bueno, gracias por continuar con 8 en punto. Bueno, doctora, quisiera ir con usted y quizás profundizar un poco en lo que nos dijo ya el doctor Maldonado acerca del nuevo tipo de magistrado que se requiere para el siglo XXI. Le pregunto porque mucha gente que nos está viendo en casa tal vez tiene la impresión que un juez, si es el juez de la Corte Suprema de Justicia de este país, interpreta la Constitución de nuestro país, informado de los precedentes judiciales que se han tomado, pero no necesariamente estar estudiando resoluciones de la Corte Constitucional de Colombia o estar revisando el derecho internacional humanitario para poder, digamos, enriquecer su razonamiento y tomar una decisión que va a afectar aquí, a los salvadoreños. Bueno, la globalización tiene algunos aspectos muy discutibles y muy preocupantes, pero otros que son maravillosos, y uno de ellos es precisamente la universalización del discurso de los derechos humanos. Y por ello, por una parte, a lo que hacía referencia mi colega Antonio Maldonado, es el hecho de que los estados, y dentro de ellos El Salvador, no solamente es responsable de cumplir sus propias normas jurídicas y dentro de ellas su constitución, sino también los tratados de derechos humanos que ha suscrito y por los que se hace responsable. Entonces los jueces están llamados a garantizar que las normas jurídicas que juzgan o que los actos de la administración o incluso de los particulares que analizan se correspondan en sus contenidos con los mandatos del derecho internacional de los derechos humanos, pues en la medida en que así resulte forzoso.
Por otro lado, el diálogo judicial también da lugar a que un juez constitucional, gracias salvadoreño, tenga en cuenta qué han dicho los jueces, ya esto sin una vinculación jurídica en sentido estricto, pero por aquella cultura de los derechos humanos universal a la que hemos hecho referencia, tenga en cuenta qué han dicho los jueces constitucionales, en particular del entorno. Pueden ser los europeos, pero pensemos la Corte Constitucional Colombiana, el Tribunal Constitucional del Perú, la Corte Constitucional de Chile, etcétera. ¿A los efectos de qué? De poder conocer en esas interpretaciones cómo han funcionado y en qué medida podían resultar aptas, idóneas para resolver problemas jurídicos llamados a ser considerados en este caso. Este diálogo judicial del que ahora hablan muchos los juristas no es una forma de transponer de manera fría decisiones judiciales que se han adoptado en otros entornos, sino de entender que la problemática, la necesidad de hacer efectivos los derechos humanos tiene un lenguaje común que está llamado a ser considerado por todos los estados que han suscrito tratados de esta naturaleza. Ok. Michael, su valoración sobre este punto. Lo que a mí me parece importante es ver esto en varias etapas y en varios modelos. Los derechos humanos son el denominador común de nuestra civilización después de la Segunda Guerra Mundial. Son materializados en las constituciones y luego también en las leyes ordinarias como los códigos procesales penales, en donde el Estado se manifiesta con la mayor fuerza frente al ciudadano. Y un juez constitucional tiene que dominar todos esos campos. Tiene que entender de derechos humanos, de entender de su constitución, y a la hora que, por ejemplo, se implementan medidas especiales de investigación que podrían agravar la situación de los derechos de una persona investigada, también del proceso penal. Entonces, el perfil del juez constitucional es de un generalista, por un lado, pero que siempre, luego después, tiene que aterrizar su criterio a la normativa constitucional. Es decir, un constitucionalista informado, diría yo, ¿no? Y normalmente lo que es bueno es tener dentro de la misma sala constitucional distintos tipos de constitucionalistas informados. Uno que sabe un poco más del proceso penal, otro un poco más de derechos laborales, etcétera, y un otro posiblemente también en los derechos humanos, porque es también un sistema relativamente complejo. Y de acuerdo a eso, pues se podría entonces elegir a los magistrados. El problema es que nada de esto se presenta. Y la pregunta surge, ¿cómo va la Asamblea seleccionar los 4 magistrados y magistradas de acuerdo a los elementos que acabo de definir? Esto es la gran pregunta. Ahora, ¿cómo debería lucir ya ese proceso de selección una vez en la Asamblea Legislativa? Ya sabemos que está, digamos, dictaminado por ley, pero idóneamente, debo decir, ¿cómo debería lucir, doctor Maldonado? Bueno, dentro de un ámbito de modestia por nuestra parte, apreciaríamos que nuestro informe final pudiera ser leído, estudiado por los órganos de la Asamblea Legislativa que estarán a cargo de esta fase, y si lo tienen a bien, adoptar algunas de los conceptos y recomendaciones que tenemos. Pero más allá de eso, creo que es importante que la Asamblea Legislativa esté informada de algunos elementos esenciales, ¿no? Y me refiero de manera muy específica, o reitero, mejor dicho, de manera muy específica, el informe del relator especial de la ONU, Leandro Espuy, sobre sistemas de elección de magistrados en el mundo. Este informe es un informe en el cual se estudian los diferentes sistemas que predominan o se encuentran en el mundo, y le da hace un análisis especial de las debilidades de las elecciones a cargo de órganos políticos como asambleas legislativas o congresos o parlamentos. Y lo que no
creo que la sociedad salvadoreña, de cara al bicentenario, de cara al cumplimiento de sus desafíos en el siglo XXI, ni ninguna nación querría, es que se haga una elección solamente fundada en criterios políticos, que no tome en cuenta los rigurosos criterios profesionales, académicos, de la experiencia como magistrado que se espera que tenga el candidato o la candidata elegida. Entonces, más allá de cómo debería lucir, diríamos de alguna forma, cómo no debería ser. Y cómo no debería ser es que esto sea una decisión fundada en criterios políticos, en criterios de coyuntura, en que los miembros de la Asamblea Legislativa no vean el más allá del presente, sino que tengan una visión de futuro, que vean su país como en la perspectiva de fortalecer el Estado de Derecho y el régimen democrático. Los jueces, en su papel cotidiano, trabajan a través del control judicial para fortalecer el Estado de Derecho. Los legisladores, a través de su trabajo cotidiano, trabajan para fortalecer los órganos políticos y, en última instancia, el régimen democrático. Entonces, acá hay riesgos, hay unas tentaciones enormes por parte de los partidos políticos que están representados en la Asamblea Legislativa, de finalmente decidir esto en base a correlaciones de poder. Si esto fuera así, sería altamente lamentable para el presente y el futuro de la nación salvadoreña. El desafío que tienen los miembros de la Asamblea Legislativa es desvincularse, despojarse de esas preocupaciones de orden estrictamente político y de orden estrictamente coyuntural. Tienen el desafío de ver ese asunto como un asunto de Estado. ¿Cómo quieren que los salvadoreños de los siguientes 50 o 100 años los vean y los juzguen al momento en que ellos tomaron la decisión de qué magistrados y magistradas integraban la Sala de lo Constitucional de El Salvador? Quiero reiterar también lo que ha sido expresado por mis colegas. El estándar que está dejando esta Sala de lo Constitucional en El Salvador es muy alto. Solo para ponerle un ejemplo en relación a mi país. La jurisprudencia que he mencionado se refiere a la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía en El Salvador, ha sido de gran utilidad para la discusión en el Perú en el contexto del indulto dado a Fujimori. Y cómo las fuerzas democráticas hemos utilizado los argumentos de la Sala de lo Constitucional en El Salvador para fortalecer los argumentos de que un indulto que vulnera el derecho de acceso a las víctimas a la justicia, que cercena el deber del Estado de sancionar ejemplarmente a quienes perpetran graves crímenes, puede traer a colación. Finalmente, el papel delicado de una Sala de lo Constitucional se aprecia sobre todo en los casos emblemáticos y paradigmáticos de una sociedad. Y estos casos son, en El Salvador y en mi país y en cualquier otra nación que enfrente esos desafíos, los casos de grave corrupción, los casos de graves violaciones de derechos humanos y el desafío que tiene todos los estados, no solo el salvadoreño, de enfrentar la impunidad. Porque el problema, el cáncer de nuestras sociedades es la impunidad, es la no sanción. Y si este cáncer se enfrenta adecuadamente, las sociedades pueden sanar. ¿Y quién cura el cáncer de la impunidad? Son los magistrados en todos los ámbitos de sus correspondientes funciones jurisdiccionales. Ok, con esa idea vamos a la pausa y volvemos.